Y hermanos, hace 8 días, un versículo muy bonito con el que terminaba el fragmento del apóstol San Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Y hermanos, qué bonito que la ley, como lo hemos estado viendo en semanas anteriores, pues no nada más descubre nuestras debilidades, sino que también nos lleva al Evangelio por el que podemos fortalecernos, como dice San Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Importante, la ley nos muestra nuestra debilidad para que siendo débiles nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, cuando el creyente tiene esta nueva fuerza, nuestro corazón, aparte de ser fortalecido y de ser restaurado, también aprende a entender, y este es un aspecto a veces un tanto desconocido para el cristiano y a veces difícil de comprender, pero el cristiano también aprende a entender la voluntad de Dios. Y no nada más entenderla, sino también a aceptar su voluntad. Eso sí, siempre esperando y confiando en su favor. Y qué importante es la voluntad de Dios. Y el doctor Lutero enfatizaba mucho eso cuando explica las peticiones del Padre Nuestro. Y decía, hágase tu voluntad. Y muchas veces repetimos ese fragmento como un rezo, pero ¿qué significa, verdad? Que se haga la voluntad del Señor y nosotros cuando oramos, pues lo que estamos haciendo es aceptar la voluntad de Dios y entenderla, que es bastante a veces difícil. Y hermanos, el Evangelio de hoy que encontramos en San Marcos 7 del 24 al 30, pues es un bello ejemplo del refugio que el cristiano puede encontrar en el Señor. Cuando el cristiano escucha sobre la misericordia del Señor, cuando se entera de que el Señor es misericordioso, pues el cristiano encuentra un refugio en esa misericordia, en una certeza del Evangelio por la que les decía, llegamos a entender la voluntad de Dios, a aceptarla y a esperar confiadamente en el favor de Dios. Esto es todo lo que provoca el Señor y su Evangelio en nosotros. Nos da certeza para aceptar y entender al Señor, pero también para esperar confiadamente en su favor. Fíjense, hermanos, que San Marcos nos explica algo similar a lo que estábamos viendo en semanas pasadas, porque fíjense cómo dice al inicio, bueno, en nuestro español no aparece, pero dice, levantándose, diríamos, entonces, de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué es importante esa palabra que yo traduzco como entonces? Porque fíjense que el Señor hizo esa acción, y así nos lo interpreta San Marcos, como si fuera una continuación del versículo 19 de este mismo capítulo. Recuerdan, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, está hablando el Señor de los alimentos, ¿recuerdan? Y dice, y sale a la letrina. Y dice de San Marcos, eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Se acuerdan que el Señor estaba discutiendo con los fariseos y los escribas sobre la pureza del alimento, ¿no? Sobre cómo, en este caso, el comer alimentos o el comerlos no de la manera, digamos, histórica, no hacía a la gente indigna, ¿sí? Y había un propósito, ¿verdad? El Señor rescata el propósito de la ley que estaba detrás de lavarse, detrás de comer alimentos especiales. El Señor, ese es el punto, no nada más menospreciar al que no lo hace bien, sino entender cuál era el propósito. Y San Marcos nos da esta anotación muy importante para nosotros como cristianos, porque no tenemos alimentos inmundos, ¿verdad? Y eso lo veíamos hace 8 días. Ya no hay los alimentos inmundos de la antigua ley porque el Señor ya cumplió ese propósito, ¿sí? Y entonces, y el Señor dice, no hay alimentos impuros. Y San Marcos conecta este evento con que el Señor se levantó entonces y fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús lo que está haciendo prácticamente en este nuevo fragmento de la narrativa es también purificar
a los gentiles. Purificar en este caso el concepto de inmundicia que tenían los judíos a propósito de los gentiles. Y por eso San Marcos empieza así, levantándose entonces de allí. Porque el Señor es la misma idea, ya purificó los alimentos rescatando la verdadera intención de ello y ahora se dirige a Tiro y a Sidón para hacer lo mismo con los gentiles. Fíjense cómo en este aspecto a lo que me refiero es que San Marcos nos dice que precisamente el Señor quiere mostrar el verdadero propósito de la ley, de su voluntad. No nada más es porque yo quiero y así es. No, hay un propósito, hay una razón para la manera en la que el Señor hace las cosas. Y esto es un problema para nosotros porque el Señor hace las cosas según su voluntad y a nosotros o no nos gusta, o nos confunde, o nos ofende. Y así como el Señor dispuso que algunos alimentos fueran de cierto tipo con una finalidad, el Señor también dispuso su plan de salvación de alguna manera, de alguna forma, según su voluntad. Pero el Señor Jesús va precisamente a Tiro y a Sidón para hacer lo mismo, para mostrar la voluntad del Señor, en este caso hacia los gentiles. Y fíjense, de entrada vemos la misericordia del Señor, porque según la ley de los ancianos, que tanto hablamos hace semanas, según la ley de los ancianos, el Señor Jesús no tenía nada que hacer allá. No sabemos si estuvo en la frontera o si de verdad pasó estuvo en las ciudades de Tiro y de Sidón, porque están en la costa arriba de Israel. No sabemos si estuvo allí. El asunto es que el Señor no tenía nada que estar haciendo allá. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Pues lo mismo que tanto le habían criticado de haber estado con publicanos y pecadores. ¿Sí? El Señor estaba con gentiles, entre gentiles. ¿Qué tenía que estar haciendo? Sí, muy profeta, ¿no? Y no nada más eso, no nada más vemos ya la intencionalidad del Señor yendo a los gentiles, fíjense bien, sino que en esa región la Escritura nos dice que Jesús se encontró con una mujer y muchos problemas otra vez. De entrada era mujer, según la costumbre de los ancianos, también era griega, es decir, bueno, no griega digamos, de nación, sino de religión, era pagana, y aparte de eso era gentil. ¿Sí? Dice, y eso nos lo explica San Marcos, dice, la mujer era griega, a propósito de su creencia, ¿no? Ella era mujer que pues seguramente en su pasado había adorado a los dioses de esa región, y aparte era gentil genéticamente. Entonces era sirofenicia, ¿sí? Una mujer que era gentil, espiritual y genéticamente. ¿Sí? Pero curiosamente esta mujer pagana y extranjera ya había escuchado y había creído en Jesús. Ya había oído, y fíjense, incluso en su condición ella ya había creído en Jesús, y cuando supo, dice, porque nos lo dice literalmente, dice, cuando ella oyó de él, del Señor Jesús que estaba allí en la región, dice, vino y se postró a sus pies. Y esa palabra que nosotros tenemos allí, postrar, pues muestra de entrada un derramamiento del corazón, ¿sí? Una actitud de humillación, una actitud precisamente de lo más humilde, buscando el favor del Señor Jesús, como dice allí en el versículo 25, y se postró a sus pies. Y dice que le rogaba al Señor que echase fuera de su hija al demonio. Y fíjense bien, hablando de la ley del Señor y todo ese tipo de cosas, la gente luego se ofende de la voluntad de Dios. Vean, no sé si ustedes han notado que siempre que las personas cuando se emocionaban de más y se postraban delante de los apóstoles
y todo eso. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles luego levantaban a las personas y no te postres delante de mí. Digo, ojalá los papas hubieran hecho eso, pero bueno. Los apóstoles nunca dejaban que nadie se arrodillara. Y fíjense cómo Jesús, humilde y lo que quieran, pero nunca levantó a nadie. El Señor Jesús, sí, eso que haces es correcto. Y fíjense, porque Él es nuestro Dios. El Señor Jesús nunca levantó a nadie, pero fíjense bien, la gente se ofende. Es que, ¿por qué? ¿Por qué? No que muy profeta y que la versión amigable de Dios. Y la gente cree que cuando nos postramos delante de Dios es para sacarle el favor, como para moverle el ego a Dios y obtener su favor. La gente lo ve y la gente que no entienda la voluntad de Dios dice, pues es que es por esto, y es para convencer a Dios, porque Dios quiere que primero le hagamos el gusto y luego ya nos responde. ¿Se fijan que ese no es el corazón de Dios? ¿Cuál es el punto de esa actitud del corazón que se postra delante del Señor? El punto no es doblegar la voluntad de Dios. La mujer allí por postrarse, fíjense cómo no convence a Jesús de que, hazme el favor, por favor, ¿no? ¿Cuál es el punto en este caso de la voluntad de Dios que nos llama a postrarnos delante de Él? Que el corazón humano, que el ego humano se doblegue, porque el ego humano es el que se niega a pedir. Dice el Señor Jesús, pide y se da, se acabó. ¿Cuál es el punto de la ley detrás de arrodillarse ante el Señor? No convencerlo, sino atreverme a pedir. ¿Cuánto no había entendido ya la mujer de que ni los fariseos sabían? Los fariseos bien creyentes, bien tradicionales y todo, pero su ego bien levantado y no se atrevían a pedirle al Señor nada. Y hermanos, la Escritura enseña que el conocimiento que el Señor había dado a la mujer ya conocía de Él, la mujer ya había oído de Él, no nada más moldeó un corazón en ella dispuesto a pedir. Un corazón distinto al corazón de los fariseos que dice el Señor, lejos están de mí. ¿Se fijan que la mujer estaba geográficamente, espiritualmente y religiosamente lejos de Jesús? Pero su corazón estaba cerca de Él. El conocimiento de la palabra sobre Jesús ya había moldeado ese corazón como para hacerla buscarlo. Y Jesús llega y de inmediato va a buscarlo. Pero hermanos, además de eso, vean cómo, y de esos, digamos, además de lo que hemos dicho, de eso se trata este pasaje, la mujer entiende y acepta la voluntad de Dios. Hermanos, pocos son los pasajes en los que el ministerio del Señor Jesús es delineado tan específicamente como aquí. Fíjense, estoy hablando del ministerio como profeta, como maestro, ¿sí? No como salvador del mundo. El ministerio del Señor Jesús, su palabra, su enseñanza, su doctrina, era para los judíos. Por eso el de la iglesia es para las naciones. Pero específicamente el ministerio del Señor Jesús era hacia los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Y en este pasaje, pues el Señor lo deja bien en claro. El ministerio, el llamado y la obra que el Señor iba a hacer en esta tierra era para los judíos, no para los gentiles. Y fíjense cómo no estoy hablando de la cruz, de la resurrección. Eso ya es para todo aquel que cree, como enseña la Escritura. Estamos hablando del ministerio de Jesús en el pueblo. Y era necesario que la mujer entendiera esto y que nosotros entendamos esto, porque esa era la voluntad de Dios, punto. Y le dice el Señor Jesús, deja primero que se sacien los hijos. El Señor le está diciendo, es que mi ministerio es para los judíos. El plan de salvación era primero para los judíos.
La iglesia del Señor, la primera congregación, fue judía. Y no porque los judíos lo aceptaran o no, como dice San Juan, significa que el Señor iba a cambiar su proyecto, porque eso es lo que dicen muchos cristianos, que como no le salió al Señor con los judíos, pues entonces ahora sí se volteó con los gentiles. No, ese no es el punto. El propósito era primero con los judíos, y fíjense la palabra que dice, primero. ¿Qué implica ese primero? Que viene un después, ¿no? Y no porque primero le toque a uno significa que a los otros no les va a tocar. Así fue la voluntad de Dios, porque es como enojarnos porque primero hizo a Adán y luego a Eva. ¿Por qué no hizo primero a Eva y luego a Adán? Ese no es el punto. El Señor lo quiso hacer y se acabó. Y el Señor por eso es lo que le enseña. Y fíjense, dice, no es bueno tomar el pan a los hijos y echarlo a los perrillos. Y fíjense cómo no dice, el Señor Jesús no dice, está mal darlo al, no. Dice simplemente, vaya, San Marcos dice, no es propio, no es adecuado. ¿Por qué? Pues porque sería de alguna manera el plan del Señor, modificarlo. No era propio. Y fíjense bien, aunque ese era el proyecto del Señor, aunque el ministerio era primero a los judíos y luego a los gentiles, incluso en ese proyecto vean cómo la misericordia del Señor no excluye a los gentiles. ¿Qué hacía Jesús en Tiro y en Sidón? ¿Qué hizo Jesús yéndose a sentar casualmente cansado en el pozo de Jacob? ¿Qué hacía la estrella de Belén casualmente en el Medio Oriente y sabe dónde? Sí, el propósito del Señor era para los judíos, pero no por eso iba a excluir a los gentiles. Y qué lástima que naciste antes de, porque siendo gentil, porque ya no vas a ser salvo. Tenemos el ejemplo de Ruth, tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Job, el ejemplo de tantas personas que no eran del pueblo del Señor que el Señor salvó. Y fíjense, hermanos, entonces eso es lo que se refiere aquí el Señor. Pero la mujer, vean ustedes, la mujer conocía ese plan, la mujer entendió ese proyecto. Pero la mujer, además de entender y aceptar ese proyecto, también sabía que incluso en ese proyecto, en este tiempo, ella tenía oportunidad de recibir del Señor. Sí, no me toca, sí, no es mi momento, pero aún así yo sé que el Señor es misericordioso y puede tocarme algo. Ella sabía que ella podía recibir algo que en ese momento específicamente le pertenecía al judío. Vean cómo Jesús no va a predicar entre los gentiles. ¿Se fijan? Jesús fue a una casa y allí se quedó. Que nadie se enterara que él estuviera allí, porque su ministerio no era para los gentiles, él no era San Pablo. Y sin embargo, la mujer lo conocía tan bien, la mujer había conocido tan bien de Jesús, que incluso en ese plan, la mujer sabía que iba a recibir. Y dice, fíjense, a diferencia de los animales salvajes, fíjense, es importante que nuestra traducción dice perrillos, no dice perros, porque la palabra perros era la palabra despectiva de los judíos a los gentiles, la palabra ofensiva que los trataba como animales salvajes, animales sin dueño, animales sin señor, animales a su suerte. Esa era la palabra perros. Y a lo que se refiere aquí dice, fíjense, dice nuestra palabra perrillos, porque se refiere a los perritos de casa, que aunque no son hijos, que aunque no son familia, tienen sustento, tienen resguardo y tienen amor. ¿Se fijan cómo no es lo mismo un perrillo que un perro? Y en ese momento, aún en un favor similar,
porque ese es el punto de esta, digamos, de esta alegoría un poco rara del Señor Jesús. La mujer y otros pocos gentiles recibieron lo que en ese momento le tocaba a los que estaban sentados en la mesa. Los que estaban en ese momento sentados en la mesa era el pueblo del Señor. Ya después nosotros fuimos invitados a la mesa, ¿recuerdan ustedes? En ese momento todavía no, pero incluso cuando no nos tocaba a los gentiles, pudieron recibir del Señor. Y se fijan, y esto es lo bonito del mensaje de hoy, la mujer estaba tan segura, estaba tan segura de la misericordia del Señor que no cuestionó y no dudó de Jesús. Su corazón entendió y aceptó la voluntad de Dios, ¿se fijan? Y eso es lo importante, este es el mensaje de este pasaje. Fíjense lo segura que estaba la mujer de la misericordia del Señor, que aunque no era su tiempo, que aunque no le tocaba según la voluntad de Dios, ella sabía que podía recibir del Señor. Y vean qué importante, la mujer entendió el plan del Señor y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. La mujer entendió la voluntad de Dios, el proyecto, aceptó la voluntad de Dios sin dejar de esperar en su favor. Sin que las circunstancias, sin que la voluntad de Dios hiciera dudar su fe. Y hermanos, qué difícil es a veces para el cristiano acostumbrarse a aceptar la voluntad de Dios. Que si la voluntad del Señor es distinta a lo que yo quiero, dejo de creer. O que si la voluntad del Señor en este momento me dice no, yo ya siento que estoy fuera de su favor, fuera de su misericordia. Y no, hermanos, el Señor nos enseña su voluntad y nos ayuda a aceptarla y sin embargo a seguir esperando en su favor. Y hermanos, vean qué importante, la mujer en este caso no superó las pruebas, como dicen algunos, que Jesús le puso pruebas y venció las pruebas y recibió la recompensa. No, ese no es el punto. La mujer entendió, su corazón tan cercano estaba del Señor que la voluntad de ella se volvió la voluntad del Señor, perdón, se volvió su voluntad. Y entendió en un mismo corazón, entendió y aceptó la voluntad del Señor y esperó el mismo corazón. Se fijan que entonces incluso en el proyecto de salvación, en esta ley que el Señor diseñó para salvar, incluso allí estaba un propósito. No nada más hacer primero judíos, primero gentiles. No, había un propósito. Y nosotros aprendemos que el Señor es misericordioso, no en contra de su voluntad, ni que tenemos que forzar al Señor para que cambie su voluntad, para que sea misericordioso con nosotros. La voluntad del Señor y su misericordia no están peleados. Y esa es la enseñanza de la ley del Señor. La ley del Señor que a veces nos molesta, que a veces nos lastima, pues no es porque esté peleada con la misericordia del Señor. Ese es el propósito de la ley. La misericordia del Señor hacia nosotros en la ley se muestra cuando nos lastima, nos hiere, nos ofende, porque ese es el propósito. Y un cristiano que está afianzado en el Evangelio, no en la ley, aprende que el Señor dice, no cometerás adulterio y no cometo adulterio. Y me gustará o no me guste, pero yo sé que el Señor me ama. Y dice la mujer, sí, Señor, pero incluso los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué entendimiento tan claro. Yo creo que la mujer, el corazón estaba más humillado de la mujer allí que cuando se tiró en el piso, ¿se fijan? Y Señor, entiendo tu voluntad, acepto tu voluntad, pero no por eso dejo de esperar en tu misericordia. Y hermanos, es difícil, especialmente cuando vienen las aflicciones, Señor, es que ¿cómo me dejas así? Cuando vienen los problemas, Señor, es que ¿por qué tu voluntad es esta? ¿Qué no quieres que yo viva así y así y así?
¿Por qué me haces esto? Y sin embargo, eso es lo que pasó con Job, ¿se fijan? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Y hermanos, por eso Él nos da el mensaje de su palabra y con eso terminamos en este día. El Señor por eso nos da el mensaje de su palabra, por eso el Señor nos deja oír primero de Él. Por eso el Señor nos da una palabra que moldea nuestro corazón, porque de entrada nos enseña a quién buscar, nos ayuda a vencer el ego que quiere que la voluntad de Dios sea mi voluntad, y nos ayuda a entenderla más bien y a decir con honestidad, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y hermanos, cuando esto sucede y cuando el Señor hace eso en nosotros, también lo más hermoso es que nos hace esperar en su favor y a no dudar de su misericordia. Y hermanos, solo por la palabra del Señor el corazón opacado, como leímos en Isaías, solo por las palabras del Señor el corazón opacado puede decir, fortalezcanse, no teman, he aquí que su Dios viene, él mismo vendrá y os salvará.